Buenas tardes, les voy a explicar este tema de endocrinología. Es un tema que surgió por parte de una de las compañeras de ustedes en la última clase. Me parece muy interesante porque verdaderamente el tema de la tiroides y del páncreas es algo que ustedes van a encontrar mucho, ¿sí? Muchas patologías en sus pacientes, así que es bueno que tengan una información general y correcta sobre todo de este tema. Así que bueno, vamos a empezar con endocrinología. Bueno, el sistema endocrino, para que ustedes lo entiendan de una manera más sencilla, es otra manera de conectarse que tiene el cuerpo humano. Ya habíamos visto el sistema nervioso, que era como la red eléctrica de una casa y que conectaba absolutamente todos los espacios, ¿sí? El sistema endocrino también es una manera, una red de control que tiene el cerebro sobre el resto del cuerpo. Vamos a encontrar una serie de glándulas y esas glándulas van a estar conectadas unas con otras. Vamos a tener en este caso una jerarquía, ¿sí? Que en el sistema nervioso no teníamos. Acá sí vamos a tener una jerarquía de espacios. Vamos a tener como, siguiendo con un ejemplo de una empresa, vamos a tener el CEO o principal de la empresa y a partir de él va a mandarle información al gerente general, el gerente general va a mandarle información a todos los gerentes de cada uno de los departamentos y ellos a su vez van a ir dando las órdenes a cada uno del personal que está a su cargo. De la misma manera se maneja el sistema endocrino. Vamos a tener una glándula principal que es el hipotálamo y a partir de esta glándula principal que es como el jefe, ¿sí? Ese hipotálamo va a empezar a mandar órdenes a través de señales, ¿sí? Señales químicas que son las hormonas, para que las siguientes glándulas vayan haciendo el trabajo que les corresponde a cada uno. Entonces, el sistema endocrino es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que segregan un tipo de sustancias llamadas hormonas que son liberadas al torrente sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo. En la imagen ustedes pueden ver que está el hipotálamo, que le decía que es el principal, la hipófisis, que sería como el gerente general, porque va a ser la que va a recibir las órdenes directas del hipotálamo, y a partir de la hipófisis, esta va a empezar a mandar órdenes a la tiroides, por ejemplo, ¿sí? La hipófisis tiene 8 hormonas en realidad, 6 de un sector y 2 de otro, que son los que van a regular absolutamente todas las funciones del cuerpo. Después de esto vamos a encontrar, por ejemplo, la tiroides que recién acabo de decir. Ven en la imagen también que en la zona cerebral está la glándula pineal. Ahora vamos a ver qué es la glándula pineal. La paratiroides, que está pegada a la parte posterior de la tiroides. El timo es una glándula que en realidad es del sistema inmunitario, ¿sí? Es fabricante de linfocitos T del sistema inmunitario. Después vamos a tener las glándulas suprarrenales, que son las que van a estar apoyadas sobre los riñones, por eso se llaman suprarrenales, y que ya vimos los efectos que tiene cuando vimos corticosteroides en la tercera clase. El páncreas, ¿por qué? Porque fabrican corticoides naturales. El páncreas, que forma parte de lo que es el sistema digestivo, y vamos a tener todo lo que tenga que ver con las gónadas, que son los testículos y los ovarios. Estas son las glándulas principales del organismo y que vamos a ver una por una ahora. El sistema endocrino, entonces, dentro de los conceptos que hay que tener bien en claro, son las hormonas. Son moléculas señalizadoras, químicos, ¿sí? Secretadas en una parte de un organismo que difunden o son transportadas por el torrente sanguíneo a otros órganos y tejidos donde ejercen los efectos periféricos específicos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una glándula fabrica una sustancia, un químico, nunca es para que actúe sobre sí misma, ¿sí? Vamos a ver ahora cuál es la excepción. Pero siempre van a segregar, ¿sí? Esa sustancia en la sangre y la sangre es la que va a llevar hasta el lugar que corresponde.
Las principales glándulas endocrinas incluyen la hipófisis, el hipotálamo, la tiroides, las paratiroides, la corteza suprarrenal, la médula suprarrenal, el páncreas. También es una glándula exócrina, por eso ahora le aclaro por qué. La pineal y las gónadas, ¿sí? Ahí está esta otra imagen que ustedes pueden ver. Está justamente como más claro, especificando, digamos, el orden en el que están las hormonas en base al cuerpo humano, no en base a la importancia o su utilidad. ¿Qué son las glándulas exócrinas y endócrinas? Las exócrinas, exo, afuera, son aquellas glándulas que vierten su producto de secreción hacia el exterior del cuerpo. ¿Sí? Poseen conductos de secreción para llegar hacia el exterior. Por ejemplo, las glándulas salivales, las sudoríparas, las mamarias, ¿sí? Las sebáceas, son todas glándulas que sacan su producto hacia el exterior. Las endocrinas, endo, dentro, aquellas que vierten su producto de secreción hacia el torrente sanguíneo. No poseen estos conductos de secreción. Y ahí está cualquiera de estas glándulas que estuvimos viendo. Vamos por la primera, el hipotálamo, el jefe. El hipotálamo regula la liberación de hormonas de la hipófisis, mantiene la temperatura corporal y organiza conductas como la alimentación, la ingesta de líquidos, el apareamiento y la agresión. El hipotálamo actúa ya sea estimulando o inhibiendo la secreción de otras hormonas por parte de la hipófisis anterior. O sea que forma parte no solamente de controlar todos estos aspectos que tienen que ver con nuestro comportamiento, sino que también va a ejercer un control ¿cómo se llama? No me sale la palabra, retroalimentación de las demás hormonas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay alguna hormona que está demasiado extendida o demasiado potenciado, el hipotálamo es el que actúa para regular, para frenarlo. O sea, es como un freno que tienen como para poder mantener todo en un equilibrio, ¿sí? O sea, mantiene el control absoluto de todo, por eso le digo que es el jefe. Entre las hormonas que va a segregar vamos a tener la TRH. Esta TRH estimula la liberación de tirotrofina. La tirotrofina, que después lo vamos a ver como TSH, y ustedes lo pueden encontrar como TSH en los análisis bioquímicos que se pueden hacer, esta TSH la fabrica la hipófisis. Entonces el hipotálamo actúa sobre la hipófisis para que esta TSH se aumente o disminuya su producción. La hormona liberadora, otra hormona que hace el hipotálamo, la hormona liberadora de gonadotrofina. Son la luteinizante y la folículo estimulante. Ambas hormonas actúan en lo que es el ciclo femenino, ¿sí? Son las responsables de todo lo que tenga que ver la folículo estimulante, la estimulación de la maduración del óvulo, y la luteinizante en el momento de la ovulación, ¿sí? Se dispara, se hace un pico de luteinizante 24 horas antes de la ovulación. La tercera hormona, la somatostatina, inhibe la liberación por parte de la hipófisis de la hormona del crecimiento. O sea, hay que ponerle un freno a la hormona de crecimiento, si no seríamos gigantes, ¿sí? Cuando estamos hablando de personas que tienen un mayor índice de somatostatina, son personas que tienen elevada altura, ¿sí? Incluso ya entran dentro de lo que es el gigantismo, que se conoce cuando tienen más de 2 metros. Al contrario, cuando no tenemos somatostatina, encontramos las personas de baja talla o enanos, como se los decía anteriormente. O sea, la somatostatina tiene que estar liberándose continuamente en el cuerpo durante la niñez y adolescencia, pero en determinados niveles. Y en algún momento, digamos, de la adultez tiene que cortarse porque si no continuaríamos. ¿Qué pasa cuando continúa creciendo después que ya se sellaron los huesos? ¿Sí? Los huesos van creciendo siempre longitudinalmente, a lo largo. Llega un momento en que la somatostatina corta esto y los huesos como que se congelan, quedan ahí, en ese tamaño.
Si vuelve a activarse la somatostatina por algún problema de estas glándulas, por alguna patología de estas glándulas, empieza el proceso de crecer, pero hacia los costados, con la deformación de los huesos. Es lo que se llama acromegalia, ¿sí? Es otro tipo de enfermedad en la cual se distorsionan o se deforman todos los huesos, ¿sí? Sumamente dolorosa también. Bueno, también fue la fuente de dos hormonas que se almacenan en la hipófisis posterior, que son la oxitocina, ¿sí? La oxitocina es la hormona que va a intervenir en el proceso del parto, y la hormona antidiurética, que es la que evita que el riñón siga filtrando líquidos cuando el líquido corporal está faltando. O sea que fíjense que el control que hace es verdaderamente bastante amplio. Vamos a la hipófisis entonces, ¿sí? Habíamos visto que el hipotálamo podía actuar sobre la hipófisis, también generando, digamos, que la hipófisis a su vez fabricara más o menos las hormonas. La hipófisis es del tamaño de un poroto, ¿sí? Está situada en la base del cerebro, está formada por 3 lóbulos, el anterior, el intermedio y el posterior, como ustedes pueden ver ahí en la imagen agrandada. Está sentada, esa glándula está sentada en una zona de un hueso que se llama silla turca, del hueso esfenoides, que es el hueso que me da la parte de atrás de los ojos, ¿sí? Para que se lo puedan ubicar dónde está, como ustedes ven ahí en la imagen. La del lóbulo anterior, decíamos que tenía 3 partes, la del lóbulo anterior produce varias hormonas, ¿sí? Tenemos la somatostatina que estábamos hablando, la somatotrofina, la cual estimula la síntesis proteica y promueve el crecimiento de los huesos, inhiben la absorción y la oxidación de glucosas por algunas células y la degradación de ácidos grasos. O sea que permite al cuerpo retener energía de diversas formas para que pueda tener alimento y energía para seguir creciendo, ¿sí? Esa es la función de esta hormona. La prolactina estimula la secreción de leche en los mamíferos. Su producción es controlada por una hormona inhibidora producida por el hipotálamo. O sea, recuerden que el hipotálamo siempre va a ser el que va a regular, va a controlar y a frenar los excesos. La prolactina empieza a actuar en la preadolescencia cuando comienza el crecimiento de las mamas, ¿sí? En la mujer. Luego va a volver a actuar en el momento del parto, ¿sí? Con la succión del bebé de parte de las mamas, es lo que el parto y la succión es lo que genera la producción de prolactina y la consiguiente producción de leche en la persona. Cuando hay alguna desregulación de esta glándula, específicamente en esta zona, podemos encontrar en hombres el crecimiento de mamas, ¿sí? Incluso podemos encontrar hasta secreción de leche en hombres. Esto, más allá que pueda parecer algo raro, siempre obedece a algún tipo de tumor, ¿sí? Así que esto es de una consulta urgente. La TSH que habíamos hablado antes, o tirotrofina, la hormona que estimula las células de las glándulas tiroides, incrementando la producción y liberación de la hormona tiroidea que se llama tiroxina. La hormona adrenocorticotrófica, más conocida como ACTH, ustedes van a encontrar siempre como ACTH, regula la producción de cortisol, ¿sí? Una de las hormonas producidas por la corteza suprarrenal. El cortisol es el corticoide natural que tiene el cuerpo, ¿sí? Este corticoide es el que mantiene desinflamado a todo el cuerpo. Cuando no tenemos corticoide en el cuerpo, entramos, ¿sí? En un proceso que lo vimos ya en la clase número 3, con todas las patologías que corresponde, digamos, a la falta de corticoides. Las gonadotrofinas, hormonas que actúan sobre las gónadas, subórganos de los secretores de los gametos. Los gametos son el óvulo y el espermatozoide, que se fabrican el espermatozoide en el testículo y el óvulo en los ovarios. Son las hormonas folículo estimulante y luteinizante. En ambos casos lo que hacen es
folículo estimulante, estimular el crecimiento o maduración, y la luteinizante, la maduración final. Bueno, ahí tienen un esquemita, ¿sí? Es con la misma información, pero con imágenes para que por ahí al que necesita más imágenes le sea más fácil. Interviene sobre los huesos, sobre las mamas, sobre la tiroide, sobre la glándula suprarrenal y sobre las gónadas, que son los ovarios y los testículos. Vamos a las suprarrenales. Las glándulas suprarrenales o adrenales, también lo van a encontrar, se sitúan por encima de los riñones, son esos casquetes triangulares que ustedes pueden ver en la imagen. Están compuestas por dos zonas claramente diferenciables en cuanto a su estructura y a su función, la corteza y la médula. Siempre cuando ustedes escuchan corteza y médula, corteza es lo de afuera, ¿sí? Afuera, la corteza de un árbol está afuera. Y la médula es todo lo que está adentro, ¿sí? Siempre cuando ustedes encuentran estos términos se refiere a eso. La corteza cerebral es lo de afuera del cerebro, la médula cerebral lo que está adentro, ¿sí? La corteza suprarrenal es la fuente de varias hormonas esteroides. En los seres humanos hay dos grupos principales de esteroides, los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Ahí ustedes van a ver, ¿sí?, que el dibujito que tiene le está mostrando que interviene en distintos aspectos, ¿sí? Dice, las glándulas suprarrenales segregan hormonas que ayudan a regular el estrés y el metabolismo y complementar otras glándulas. ¿Por qué el estrés? Porque recuerden que el corticoide estimulaba o asemejaba una situación adrenérgica, por eso se llama glándula adrenal también. Y recuerden cuando vimos sistema nervioso, el sistema simpático estaba manejado por la adrenalina y tenía que ver con todo lo que es la situación de escape, ¿sí? La situación de estrés. Cuando tenemos mucho corticoide en el cuerpo, estamos en una situación de estrés, ¿sí? Entonces ahí va a ocurrir determinadas características que tienen que ver con la absorción de sodio, potasio, la glucosa y los ciclos sexuales, justamente, todo lo que tenga que ver con el ovario y con los testículos. Los glucocorticoides promueven la formación de glucosa a partir de proteínas y grasas y disminuyen la utilización de glucosa por la mayoría de las células, excepto la del cerebro y del corazón. Recuerden que en este caso, digamos, todo combustible es bueno, ¿sí? La glucosa es el combustible que necesita el cuerpo. Y la glucosa se puede obtener de hidratos de carbono, de grasas, ¿sí?, y de proteínas. De los tres puedo conseguir, pero es como decir, de la glucosa es la super, ¿sí? De las proteínas es la común y de las grasas es el gasoil. Los tres son un combustible, los tres le sirven al cuerpo, pero el cerebro y el corazón no lo van a utilizar, sino que ellos sí o sí requieren hidratos de carbono, sí o sí la glucosa derivada de los hidratos de carbono. Son como más exigentes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando ustedes hacen una dieta restrictiva de hidratos de carbono, el cerebro es el primero que va a empezar a reclamar. ¿Cómo reclama? Dolor de cabeza, ¿sí? Le va a empezar como a insistir en que ustedes coman algo, ¿sí? Van a aparecer incluso hasta las imágenes, los antojos y las cosas, la ansiedad, porque es la manera que tiene el cerebro de recordarles que ustedes necesitan comer algo de hidratos de carbono para que él tenga su energía. Si esto no ocurre, empieza el cerebro como a apagar las luces de la casa, ¿sí? a reservar la energía necesaria para poder mantener las funciones básicas del cuerpo, ¿sí? Entonces es como que estamos más aletargados, tenemos sueños, ¿sí? Y esa es la situación por falta de hidratos de carbono. Así se priorizan las actividades de estos órganos vitales a expensas de otras funciones corporales. O sea, siempre el hidrato de carbono, de glucosa que llegue va a ser primero para el cerebro y para el corazón. La liberación de glucocorticoides se incrementa durante los periodos de estrés, ¿sí? Por eso le decía
que se llaman glándulas adrenales también porque están relacionadas con la adrenalina. Actúan en forma complementaria a la del sistema nervioso simpático. Vamos a las, dentro de esas suprarrenales, seguimos en el mismo. Los glucocorticoides además suprimen la respuesta inflamatoria e inmune, lo que explicaría por qué en situaciones de estrés uno se encuentra más susceptible a enfermarse. Recuerden que todos los corticoides que usamos en medicina son para casos en los que el sistema inmunitario está muy activo. Por ejemplo, usamos corticoides en el asma, usamos corticoides cuando hay un proceso inflamatorio muy grande, porque atacan todo el sistema inmunitario, atacan la infección. Cuando hacemos un trasplante, cuando colocamos algún dispositivo no natural en el cuerpo, ¿sí? En todos esos procesos siempre médicamente se usan corticoides para bajar, disminuir el sistema inmunitario y que esto no genere, digamos, un rechazo. Bueno, por eso digamos que siempre cuando estoy estresada me engripo, me enfermo, me agarra tos, ¿sí? Toda la situación típica. Dadas sus propiedades inmunosupresoras, el cortisol y otros glucocorticoides se utilizan a veces en el tratamiento de enfermedades autoinmunes y en reacciones alérgicas graves, pero pueden tener efectos colaterales serios en alta dosis. Lo principal también que tienen que tener en cuenta es que los corticoides nunca se cortan los tratamientos de golpe. Siempre lo que tengo que ir haciendo es espaciando los tiempos de la toma o bien reduciendo la dosis paulatinamente, pero en un transcurso de 2-3 días recién dejar de tomar la medicación. Los mineralocorticoides, como la aldosterona, intervienen en la regulación de los iones sodio, potasio. El sodio es el principal catión extracelular y por lo tanto el más importante electrolito del plasma y del fluido extracelular. Influye en las membranas plasmáticas de todas las células, sobre todo en las membranas neuronal o el muscular, y es fundamental en la regulación del volumen de agua y la presión sanguínea. ¿Por qué es importante en la regulación del agua? Porque siempre donde hay sal, donde hay sodio, va a ir el agua detrás, ¿sí? El agua es el eterno enamorado del sodio. Si yo retengo sodio en mi organismo, retengo agua, ¿sí? Si yo expulso el sodio, expulso el agua. Por eso una de las medidas de cambio de vida que tienen que ver con los cuadros de hipertensión sanguínea es justamente reducir el consumo de sal, ¿sí? Al reducir el consumo de sal, aumenta la producción de orina, sale más orina del cuerpo y eso lo que hace es reducir los volúmenes de sangre, ¿sí? Habíamos visto en la clase que todo lo que tenga que ver con el sistema circulatorio, yo les comparaba siempre con una manguera, así que imagínensela así. Si yo aumento la salida de orina del cuerpo, es como si yo en mi manguera estuviera regulando la llave del paso de agua, ¿sí? Reduzco la cantidad de agua que tengo en esa manguera, por lo tanto la presión va a ser menor. La glándula pineal. La glándula pineal es pequeña y está ubicada cerca del centro del cerebro en los seres humanos. Contiene células sensibles a la luz y es la que regula nuestro ciclo nocturno y diurno, ¿sí? Es la que tiene que ver con el ciclo circadiano, se le llama. Secreta la hormona melatonina en forma rítmica, o sea, siempre a un tiempo, ¿sí? Con valores máximos durante la noche y una rápida caída durante el día. O sea que cuando percibe que hay luz, cae su producción. Su función más conservada a lo largo de la escala zoológica, o sea, todos los animales tienen esto, tienen que ver con su secreción nocturna. Actúa como una señal de la noche. Es como si sonara una alarma en mi cuerpo y le ordenara a todos los órganos a reducir su trabajo. La secreción de melatonina puede ser también interpretada como un calendario biológico que responde al periodo, ¿sí? Ustedes van a ver que hay algunos animales que invernan. ¿Eso qué quiere decir? Que durante un largo periodo de tiempo reducen
al mínimo todas sus funciones vitales y pueden permanecer en un estado dormido, ¿sí? Con un gasto mínimo de energía y le permite sobrevivir varios meses, sobre todo en épocas invernales. En los seres humanos puede estar implicada en la maduración sexual también. Esta hormona eh, la encontramos también como venta libre en melatonina justamente, y sirve también cuando aquellas personas que viajan en avión en contra, ¿sí? En contra de la salida del sol y se encuentran, supónganse, salen de día de acá de Argentina, se van a Europa, van en contra del sentido de la circulación del sol y llegan allá y es de día. Para nuestro cuerpo ya sería hora de ser noche, para la melatonina, para nuestra glándula pineal es de noche, ¿sí? Pero estamos en un lugar de día. Entonces eso es el famoso large jet que se llama cuando se hace largos viajes en avión. Digamos que como que mi glándula recibe una información diurna de la luz solar y sin embargo mi cuerpo está cansado porque para mi cuerpo, digamos, es de noche. El páncreas forma parte de lo que es el sistema digestivo, recuerden, es una de las glándulas anexas del sistema digestivo. Una glándula con una función hormonal dual, doble. Por un lado, secreta hormonas de actividad exocrina, exo afuera, que son enzimas hidrolíticas y soluciones del pH básico, ambas con acción digestiva. Estas sustancias se van a segregar, las famosas enzimas pancreáticas, que cuando el páncreas no es capaz de producirlas, la industria farmacéutica tiene productos, enzimas proteolíticas se llaman, que justamente van a cumplir esta función. Estas enzimas se segregan en el intestino delgado una vez que el estómago ha vaciado su contenido ácido en el intestino. Por eso se segrega esto que es básico para neutralizar el ácido, ¿sí? Y volver, digamos, la sustancia no irritable. La zona donde más soporta el ácido, ¿sí? Va a ser el estómago y el duodeno, que es el primer tramo de intestino delgado que continúa después del estómago. También el esófago, ¿sí? Que es el que conecta el estómago con la boca. También hay un tramo de ese esófago que también es capaz de resistir determinada cantidad de ácido. Ahora, cualquiera de estos tres lugares, el esófago, el estómago y el duodeno, pueden sufrir úlceras a raíz de un exceso de ácido. Por otra parte, tiene una función endocrina, llevada a cabo por la célula de los islotes de Langerhans del páncreas, fuente de insulina y glucagón que intervienen en la regulación del metabolismo de la glucosa. Los islotes de Langerhans son de tres tipos, ¿sí? Alfa, beta y gamma. Los beta, la B sería B en griego, la beta lo que hace es segregar insulina. La alfa segrega glucagón. Y las gamas son las que van a segregar una hormona interna, ¿sí? Que es una somatostatina interna, que es la que va a regular la función de la insulina y glucagón. La insulina es más conocida porque la conocemos a través de lo que es la diabetes, pero la insulina lo que hace es tomar el azúcar que está en la sangre y hacerlo entrar dentro de cada una de las células. Esa es la función que tiene la insulina. El glucagón tiene la función contraria, sacarlas, ¿sí? Por eso necesitamos alguien en el medio, algo neutro, que vaya regulando la función de una y otra. Y esa es esa tercera hormona que tiene el páncreas. La insulina entonces es secretada en respuesta a un incremento en la concentración de azúcar o de aminoácidos en la sangre. Baja la concentración de azúcar en la sangre, estimula su absorción y estimulación de glucosa por las células y su conversión en glucógeno. El glucógeno lo hace el hígado, ¿sí? Cuando cualquier alimento que nosotros comemos, ¿sí? Va a pasar, digamos, por todo lo que es el proceso digestivo, o sea, va a ir al estómago, pasa al intestino, del intestino se absorbe, va a ir al hígado, ¿sí? En el hígado esa glucosa va a ser
como empaquetada, el glucógeno es glucosa concentrada y se lo va guardando en el hígado, ¿sí? Una parte entonces de la glucosa que se fabrica la va a ir guardando en el hígado. Por eso el hígado crece. Cuanto más estimulación tiene, más va a empaquetar. El hígado es otro órgano que yo lo puedo cortar y vuelve a crecer. Yo lo puedo sacar un pedazo y donar a otra persona, en las dos personas va a seguir creciendo, ¿sí? Es muy particular el hígado. Así que lo que va a hacer esto justamente es una parte la va a empaquetar como glucógeno para tenerlo de reserva para el momento en que no tenga glucosa y que necesite romper ese glucógeno para tener glucosa, ¿sí? O sea, siempre guarda para la época, esto ya viene la época de las cavernas, que no era que comían todos los días, comían cuando cazaban animales. Entonces tenía que el cuerpo regular el control de glucosa para poder seguir funcionando en las épocas donde no come. A partir de ahí, parte de esa glucosa va a ir a sangre y ahí es donde se activa la insulina para que puedan ingresar a cada una de las células. Cuando falta insulina, la concentración de azúcar en la sangre se incrementa tanto que no puede ser reabsorbida por el riñón. La pérdida de glucosa está acompañada por pérdida de agua y la deshidratación resultante, que puede llevar a un colapso de la circulación, es una de las causas de muerte en un diabético no tratado. O sea que dentro de todos los problemas que causa la diabetes, ¿sí? Tenemos por un lado el daño renal que se va produciendo. Aproximadamente entre el 10 y el 15% de los pacientes diabéticos van a necesitar diálisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque su riñón deja de funcionar. A su vez, esta constante presencia de un azúcar extra en la sangre lo que hace es facilitar la aparición y el crecimiento de cualquier enfermedad infecciosa, ¿sí? Sobre todo lo que son bacterias, que es como un alimento, y todo lo que sea hongos, ¿sí? Van a estar favorecidos por justamente la presencia de este exceso de azúcar en sangre. Por eso los diabéticos son más propensos a tener infecciones. Bueno, cuando falta la insulina, la concentración de azúcar, entonces es el problema que acarrea. Ahí tienen la imagen, digamos, del páncreas para que tengan idea cómo es. ¿Sí? Tiene una serie de conductos que van a llevar justamente las distintas sustancias. Ahora se está hablando, no hay trasplante de páncreas, es una enfermedad que cuando se declara una pancreatitis suele ser total, digamos, final, pero sí se están haciendo trasplantes de islotes específicos. ¿Sí? Así que ahí estamos, digamos, también como una alternativa de la cura de la diabetes también. Le decía que no se puede reemplazar el páncreas, pero entonces está la esperanza de poder trasplantar dentro del páncreas estos islotes. También todo lo que sea la diabetes tipo 1, ¿sí? La diabetes tipo 1 es autoinmune, ¿sí? O sea que el sistema inmunitario es el que atacó al páncreas y lo anuló. El glucagón, la otra hormona que fabrica, incrementa la concentración de azúcar en la sangre, estimula la degradación de glucógeno, o sea, cuando necesito azúcar, empieza a romper ese glucógeno que almacenó en el hígado. Y la degradación de grasas y proteínas, lo que disminuye la utilización de glucosa por parte de las células. Esto ocurre cuando estamos en un proceso, por ejemplo, de dieta, ¿sí? No estamos consumiendo hidratos de carbono, comenzamos a hacer ejercicios y ¿qué notamos? Notamos que empieza a disminuir la capa de grasa corporal. Es por justamente la destrucción de estas grasas para poder obtener energía. También puede destruirse las proteínas. ¿Cuándo? Por ejemplo, los pacientes que están postrados. ¿Sí? Ustedes pueden ver los pacientes que están postrados que con el tiempo van perdiendo masa muscular. Es por la destrucción de esas proteínas. La somatostatina, que era la tercera hormona encontrada originalmente en el hipotálamo, ha sido ahora también aislada en un tercer tipo de células de los islotes del páncreas.
Es liberada del páncreas durante la digestión y ayudan a regular el ritmo de la glucosa, o sea que va a regular la insulina y el glucagón. Sin embargo, la función más caracterizada es de tipo local, ¿sí? Que es esta justamente de ir frenando a la insulina y al glucagón. La diabetes mellitus, ¿sí? Una enfermedad multisistémica. ¿Qué quiere decir? Que va a afectar a muchos sistemas del organismo, con alteraciones que tienen que ver con la parte bioquímica, o sea, los análisis de datos que se pueden obtener del cuerpo, y también estructurales, o sea, que van a ir cambiando la anatomía de la persona. Es una enfermedad crónica del metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas, las tres afecta, causada por una acción insuficiente de la insulina. O sea que la función que tenía la insulina era tomar esa glucosa y colocarla dentro de la célula. Se han identificado dos tipos principales, ¿sí? La diabetes tipo 1, que es insulino dependiente, o sea, va a necesitar insulina sí o sí. Aparece en los primeros años de vida, nunca después de la juventud, ¿sí? Siempre aproximadamente hasta los 30 años, y es autoinmune, ¿sí? El órgano sufre un ataque del sistema inmunitario, que esto hace que se destruya. La diabetes tipo 2 es una diabetes que no va a depender de insulina, o por lo menos no de grandes cantidades. Algunos pacientes requieren pequeñas cantidades, de 40 unidades internacionales por día, pero nunca más que eso, ¿sí? Y obedece a un envejecimiento del órgano, ¿sí? En este caso, todas las diabetes tipo 2 se van a presentar en adultos mayores o en aquellas personas que han tenido un descontrol de su vida, ¿sí? Durante mucho tiempo, que hace que aparezca más temprano. Pero normalmente es una enfermedad que va a atacar a partir de los 60 años. Podemos también encontrar otros tipos de diabetes, por ejemplo, la diabetes de embarazo, que en ese caso solamente durante el embarazo se produce un aumento, digamos, de la glucosa en sangre, una disminución de la insulina, pero de una vez que termina el embarazo todo vuelve a su valor normal. En estos casos podemos encontrar como consecuencia, hay que controlar a la madre, pero como consecuencia podemos encontrar a los famosos bebés gigantes, ¿sí? Bebés que nacen, en lugar de tener aproximadamente 3 kilos, como normalmente tienen, aparecen bebés de 5, 6, 7 kilos, incluso 8 han aparecido. Normalmente cuando el bebé se nota en el crecimiento del bebé que crece mucho, se hacen controles justamente para poder ayudarle a la madre que no tenga un parto peligroso. ¿Qué síntomas podemos presentar en la diabetes? Intensa sed, excesiva producción de orina porque tomo más agua, aumento del apetito, porque imagínense en el circuito, ¿sí? La insulina debería hacer entrar esa glucosa, esa energía que necesita a cada una de las células. Cuando esto no ocurre, las células están en falta, ¿sí? Les falta esa energía, les falta la comida, les falta todo. Así que empiezan como a presentar pequeños reclamos al cerebro, ¿sí? Le van bombardeando de información, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, ¿sí? Constantemente me falta energía, no puedo trabajar, ¿sí? Empieza a fallar un montón de sistemas, ¿por qué? Porque no tiene la energía para hacerlo. Entonces el cerebro, ¿sí? Como induce a los cambios de conducta, recuerden lo que hacía el hipotálamo, induce la aparición de hambre, ¿sí? Aumento del apetito, porque justamente está tratando de compensar. Bueno, mis células tienen hambre, a ver, vamos a hacerle comer algo a esta persona para que mis células accedan a energía. Por eso se da este proceso, ¿sí? Por eso aparece el hambre. Mucho cansancio, porque estas células están cansadas y no tienen energía. Va a aparecer pérdida de peso. ¿Por qué? Porque estas células, al no tener su energía, no pueden actuar normalmente, o sea, las funciones normales que tienen. Van a aparecer infecciones alteradas en la piel y mucosa, y esta es una de las características que hay que prestar atención porque es lo más visible. Todo lo otro yo lo puedo confundir con alguna otra cosa. Estoy en una supónganse, estoy por engriparme, estoy con antojos, estoy deprimida, estoy con ansiedad, ¿sí? Son todas posibilidades para que me den estos síntomas que estábamos hablando.
Ahora, cuando aparecen heridas que tardan en cicatrizar, cuando aparecen infecciones reiteradas, sí podemos hablar de que puedo sospechar de una diabetes, porque justamente este azúcar, este exceso de azúcar favorece la aparición de este tipo de problemas. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune específica, suele aparecer en la infancia o en la adolescencia, se trata de un fenómeno autoinmune, ¿sí? El mismo sistema inmunitario lo ataca y lo destruye. La mayoría de los pacientes poseen anticuerpos circulantes frente a las células endócrinas de los islotes pancreáticos, o sea que ya el sistema inmunitario lo reconoció como algo malo. Entre ellos, anticuerpos a las células beta, secretoras de la insulina. ¿Sí? O sea que es el mismo sistema inmunitario que no lo reconoce. La diabetes tipo 2 se debe a la falta de respuesta en los tejidos periféricos a la insulina, o sea, los tejidos no reciben esa insulina. Este tipo de diabetes es 4 o 5 veces más frecuente que la tipo 1. Los niveles de insulina son inicialmente normales o incluso aumentados, pero acaban siendo siempre inferiores a los normales. El defecto de este tipo de diabetes es una combinación de los efectos. Por un lado tenemos del déficit relativo de insulina en comparación con las necesidades, o sea, siempre tengo menos insulina de la que necesito, y de un fenómeno de resistencia a la insulina debido a la cual los tejidos no responden a ella. O sea, tengo poca insulina y aparte las células no le reconocen a la insulina y la rechazan, ¿sí? Por eso resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se debe a una alteración funcional de los receptores a esta hormona en las células blancas. Células blancas son todas las células donde va a ingresar la insulina, lo que impide la entrada de glucosa a ellas. Los diabéticos de ambos tipos tienen predisposición a desarrollar cardiopatía diabética, enfermedad cerebrovascular, gangrena periférica de los miembros inferiores. Gangrena es cuando se empieza a acumular sangre en las extremidades, mayoritariamente en las piernas, pero puede aparecer en los brazos también. Y esa sangre acumulada se pudre, ¿sí? Y eso es lo que conocemos como gangrena. La gangrena no tiene solución. La única solución que tiene es la amputación del miembro. Si la gangrena por X motivo se ha extendido más allá del miembro amputado, hay que volver a amputar, ¿sí? Por eso es muy común ver en diabéticos amputados de los pies, amputados de las piernas, ¿sí? Justamente para poder frenar. Una insuficiencia renal crónica, le decía que entre el 10 y el 15% van a necesitar diálisis o un trasplante. Disminución de la agudeza visual, el 90% de los pacientes van a perder la vista. El proceso es que, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Sí? Hay que tratar a la enfermedad justamente para no quedarme ciega a los 20, a los 40 años, sino que pueda perder la vista recién más adelante. Todo lo que tenga que ver el tratamiento con la diabetes es una manera de mejorar la calidad de vida, pero también el paciente debe ayudar en cuanto a todo lo que sea la conducta, ¿sí? Y los cambios de estilo de vida. De lo contrario, la medicación por sí sola no puede. La neuropatía periférica, dentro de las neuropatías, la diabetes genera la pérdida de la sensibilidad, ¿sí? Mayoritariamente en los pies. Las personas no detectan que tienen un callo, no detectan que tiene una uña encarnada. Esto se infecta, puede generar un cuadro grave y a veces, muchas veces le retan a las personas mayores y le dicen, ¿cómo no me dijiste que tenías esta uña? No sintió, ¿sí? El diabético no siente eso. Yo conocí a una persona que tenía diabetes, un cuadro muy grave de diabetes, pero ella tenía la pérdida de sensibilidad en las manos. Cuando ella cocinaba, se daba cuenta que tenía la mano en el fuego por el olor a carne quemada. Imagínense, ¿sí? Nunca sentía el fuego. Esa es la pérdida, lo que tiene que ver con la neuropatía periférica. Pierde la capacidad, las neuronas sensitivas, recuerden que las neuronas sensitivas eran las que llevaban la información recibida hasta el cerebro, para que el cerebro le indicara a las células motoras a que realiza algún movimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que le daba el ejemplo?
de toco algo caliente y retiro la mano automáticamente. Bueno, eran por estas fibras nerviosas. Bueno, pierde eso, ¿sí? Los diabéticos son especialmente proclives a padecer infecciones, generalmente de naturaleza bacteriana o micótica. ¿Por qué? Porque tanto las bacterias como los hongos utilizan la glucosa como alimento, ¿sí? Entonces, ingresar a un cuerpo donde hay mucho más glucosa circulando es como si entraran a un supermercado. En piel, en mucosa oral, en mucosa genital y en el tracto urinario. Vamos a la terapéutica de la diabetes. La idea es mejorar la utilización de la glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos. Todo esto son derivados que se van dando de nuestra alimentación, ¿sí? Mejorar el nivel de glucemia a partir de las complicaciones microvasculares, ¿sí? Por el pequeños tejidos, pequeños vasos, ¿sí? Las retinopatías, o sea, pérdida de la visión, las nefropatías, o sea, enfermedades del riñón, las lesiones cutáneas y la aterosclerosis, que son los endurecimientos que también se van a dar en las arterias. Usan insulina, los diabetes tipo 1, algunos de los casos de diabetes tipo 2 y en aquellos casos que estamos hablando de diabetes gestacional o la del embarazo. Usan antidiabéticos orales, o sea, comprimidos. La diabetes tipo 2 cuando han fracasado las terapias de dieta y ejercicio. O sea, el primer orden para los diabéticos siempre va a ser los cambios de estilo de vida. Cuando no se puede lograr eso, por X motivo, ¿sí? Falta de colaboración, desgano o que el cuerpo no responda por la edad, sí vamos a necesitar los antidiabéticos orales. Los tipos y formas de insulina. La insulina actúa rápidamente y por un corto tiempo. Por dicha razón, las formulaciones realizadas son para retrasar su absorción y prolongar su acción. O sea, la insulina pura es corta, ¿sí? A esto, farmacológicamente, se le ha hecho agregados de sustancias para hacer la absorción más lenta, ¿sí? Las mismas son de aplicación parenteral, no por vía oral. La vía oral no se utiliza para la administración de insulina debido a que al ser esta una proteína es destruida en el tracto gastrointestinal. Las insulinas regulares o de acción corta. Su duración del efecto es semejante a la insulina endógena, o sea, la natural. Se pueden preparar precipitando la insulina con zinc para mantener su solubilidad y su pH siempre va a ser neutro. Forman agregados diméricos o hexaméricos que retrasan su absorción. ¿Qué quiere decir? Dimérico, 2 unidades, o hexa, 6. ¿Sí? Que eso lo que hace es como que los agrupa para que no sean absorbidos fácilmente, o sea que tarden un poco más. Dado que la absorción percutánea, o sea, debajo de la piel, es más lenta que la liberación pancreática, se inyecta 30 a 45 minutos antes de las comidas. El efecto puede ser de 6 a 8 horas. La administración puede ser intravenoso, subcutánea, intramuscular. Se utiliza para la administración intravenosa en caso de emergencias diabéticas. Sí, o sea, cuando estamos hablando de un shock diabético que puede provocar la muerte en la persona. La que tiene acción intermedia es porque a esa insulina yo le agregué determinadas sustancias. La que tiene simprotamina son insolubles y se administran en suspensión. El pH de los tejidos forma un precipitado que se absorbe lentamente, por lo que la duración de la acción es más prolongada y uniforme que la insulina sin cristalina, o sea, la primera que vimos. Sus efectos metabólicos se observan claramente a las 2 horas de su administración y duran entre 18 y 24 horas. Cuanto más tardan en empezar, esa es la característica de todas, ¿sí? Cuanto más tardan en empezar, la anterior tardaba 45 minutos, esta 2 horas, más va a durar después el tiempo, ¿sí? Ahora vamos a ver una imagen para que ustedes lo puedan ver. La insulina NPH contiene la proteína catiónica protamina NPH, ¿sí? Protamina neutra de Hagerdorn. Se retrasa la absorción y el efecto comienza a las 2 horas y también dura entre 18 y 24. O sea que la acción intermedia de la insulina
tiene esas características, empieza a partir de las 2 horas de haberse administrado y duran entre 18 y 24 horas. Mezclas bifásicas. Combinaciones de insulina regular con NPH para producir variaciones de la duración. El efecto inicial es rápido, porque tengo mezcla de las dos, y mayor duración. Contiene zinc y tampón acetato que retrasa la absorción. De acuerdo al tamaño de los cristales se la conoce como insulinas lentas y semilentas. Su efecto dura hasta 36 horas. La semilenta, precipitado amorfo de insulina, más un zinc, ¿sí? El inicio de acción es más rápido que la ultralenta. La ultralenta, los cristales de zinc, insulina de 10 a 40 micrones, ¿sí? Poco soluble. Y la lenta, mezcla de 30% de semilenta y 70% de ultralenta. ¿Sí? Es vía subcutánea, el efecto comienza a las 4 horas y la duración también es de 36 horas. O sea que ya estamos hablando de más de un día sin necesitar la insulina. Las insulinas recombinantes. Tenemos la insulina de acción ultracorta, que son análogos recombinantes de la insulina obtenido por ingeniería genética. La insulina se mantiene como monómero, o sea, solito, particular. Su efecto es más rápido y su duración es menor, ¿sí? Solamente 3 horas. Estas son las ultracortas que son para sacarle de algún tipo de shock de la persona. Efecto rápido, deben administrarse justo antes de las comidas, consiguen el control postprandial de la glucemia, o sea, postprandial y después de comer. De acción ultralenta, la Yardina y Detemir son dos tipos de insulina. Su administración es una dosis diaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se absorbe súper lento y dura aproximadamente todo el día. Esta es una imagen para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Ahí lo que ustedes ven en los dibujitos de colores son los picos que hace la insulina en el momento de ser absorbido, ¿sí? En el primer caso, en este caso amarillo, acción rápida va a empezar antes de los 45 minutos, ¿se acuerdan? Hace un pico y luego va a ir desapareciendo aproximadamente 3 a 6 horas, decía, ¿sí? La acción corta va a empezar un poquito posterior, ¿sí? Va a tardar un poquito más, pero el tiempo de duración va a extenderse. Acción intermedia, fíjense que ya cerca de las 2 horas arranca y puede durar 18 o 24 horas. Y los de acción prolongada arrancan aproximadamente a las 6 horas y van a tener un efecto de duración alrededor de más de un día. Esto es importante. En el cuadro ustedes pueden ver el tiempo de inicio, ¿sí? Cuánto tarda en iniciar la acción, cuándo hace el pico, que es la punta más alta de la curva que ustedes están viendo de colores, y cuánto tiempo dura en general. ¿Qué tengo que buscar yo en el diabético? Que su insulina, su equilibrio de insulina no se dispare, suba y baja repetidamente. Tengo que tratar de hacer que su glucosa en sangre se mantenga en un equilibrio. Cuando yo logro mantener a este paciente en equilibrio, yo puedo utilizar estas insulinas de acción prolongada y reducir la cantidad de inyecciones que se tiene que dar, porque cada una de las inyecciones provoca daño en los tejidos. Si ustedes si conocen algún diabético, van a ver que están cambiando continuamente los lugares de aplicación porque duele, ¿sí? Una inyección no duele, pero al repetir tantas inyecciones sí comienza a doler el tejido. Entonces, esto no lo puedo hacer si el paciente no controla la glucosa, no cambia los estilos de vida y yo necesito constantemente sacarlo de la crisis con las insulinas de acción rápida, ¿sí? Entonces, las especies de insulina van a ser las recombinantes humanas, que se obtiene de humanos, digamos, y sintéticas. Las bovinas, que vienen de las vacas, ¿sí? Los del cerdo y las combinaciones bovinas y cerdo, ¿sí? Esos serían los tipos de insulina que están en el mercado ahora. Se han hecho modificaciones genéticas a vacas y se obtiene leche, ¿sí? Con componentes para diabéticos. O sea que se está avanzando en mucho lo que tiene que ver también con adaptaciones de los ADN.
Reacciones adversas. Hipoglucemia. Me puse demasiada insulina y me fui hacia el otro extremo. Puedo entrar en un shock, ¿sí? Reacciones antigénicas, que son la resistencia a la insulina justamente. Como me voy demasiado, ¿sí? Uso hace demasiado tiempo, entonces mi cuerpo ya lo empieza a rechazar. Reacciones lipodistróficas, distrofia o hipertrofia del tejido subcutáneo. Esto se va a presentar en los lugares de aplicación. Distrofia es alteración del tejido, hipertrofia es crecimiento. Entonces, los lugares donde yo siempre me aplico la insulina van a comenzar a deformarse. ¿Cómo lo voy a sentir yo al tacto? Como nódulos. La forma de administración es subcutánea, jeringas plásticas, las bombas implantables también. Surgieron en el mercado no hace mucho tiempo, hará unos 5 años, un poquito más capaz, los botones, ¿sí? En estos casos, digamos, se pincha al paciente, se le deja en la parte exterior un botón bastante grande, ¿sí? Unos 3 centímetros y más o menos un medio centímetro de grosor. ¿Qué es lo que va a quedar? Es para no tener que inyectarle a esa persona y esa bomba que está ahí en ese dispositivo va a ir segregando pequeñas cantidades en el torrente sanguíneo. Para que esto pueda ser útil, el paciente tiene que tener controlada su diabetes, ¿sí? Si hace estos picos de glucosa, no lo puede utilizar. Los inyectores introducen insulina por vía percutánea a alta presión. Las plumas o bolígrafos de insulina con agujas monousos que inyectan cantidad exacta. O sea, yo gradúo en la lapicera y me coloco en cualquier parte muscular. Bueno, los fármacos orales. Habíamos visto que les había contado el circuito de la alimentación, ¿sí? Que pasa del estómago al intestino, del intestino va al hígado, del hígado se fabrica la glucosa y se almacena como glucógeno y parte de esa glucosa se manda a la sangre. Cuando el páncreas detecta que hay glucosa en sangre, segrega la insulina para que pueda ser absorbida. Ese es el proceso. Entonces ahora vamos a ir viendo distintos fármacos para poder frenar este proceso. Por un lado, vamos a tener un grupo de medicamentos que se llaman, que impiden la absorción de los hidratos de carbono, como la acarbosa, ¿sí? Estos van a intervenir directamente en el estómago y en el hígado, ¿sí? Frenan la absorción de esas glucosas. Después voy a tener, una vez que pasó al hígado, voy a tener otro grupo de drogas, la más conocida, la metformina, que lo que hacen es actuar sobre el hígado, ella y todo el grupo que son característicos como glitazonas, lo que van a hacer es frenar la producción de glucosa, ¿sí? Entonces, si no pudieron frenar la absorción de hidratos de carbono, trato de frenar la producción de glucosa. Otro mecanismo son en el páncreas, ¿sí? En el páncreas vamos a tener las sulfonilureas dentro de esta, uy, no me sale el nombre ahora, ya me va a salir. El grupo de medicamentos que actúan en el páncreas lo que va a hacer es aumentar la producción de insulina. Otro grupo de medicamentos que también ayudan a controlar van a ser las pioglitazonas, que son las que van a reducir la resistencia a la insulina en los músculos periféricos para que puedan absorberse. O sea que hay distintas maneras de atacar. Hay una nueva, ¿sí? Que lo que hace es aumentar la secreción de hidratos de carbono, de glucosa, en la orina. ¿Sí? Esta es una nueva, digamos, que no interviene en lo que sea la parte digestiva, sino que va a la parte urinaria. En este caso lo que hay que hacer es ayudar mucho a controlar las infecciones porque digamos, el exceso de azúcar en los riñones potenciaría la aparición de infecciones. Bueno, entonces hay distintas maneras de poder utilizar. Cuando a un paciente diabético se le cambia, ¿sí?, un producto por otro, no quiere decir que se agravó. Lo que está haciendo el médico, en ese caso, es tratar de ver cuál es la combinación de drogas más adecuadas para esa persona.
¿Para qué le voy a ir agregando más medicación para el páncreas si en realidad la persona lo que tiene es mucha producción de glucosa en el hígado? No todos los pacientes van a necesitar metformina, no todos los medicamentos los pacientes van a necesitar los otros, ¿sí? O sea que yo tengo que ir viendo como médico cuál es la mejor combinación para esa persona en particular. Por eso es muy importante los controles y los chequeos médicos de las personas. Bueno, fármacos estimulantes de la liberación de insulina, ¿sí? Dentro de esto están las sulfonilureas que le decía. Su mecanismo de acción es a corto plazo, provocan liberación de insulina, estas actúan en el páncreas, ¿sí? Porque aumenta la sensibilidad a la glucosa. Un requisito importante es que las células beta sean funcionales, o sea que estén bien, ¿sí? El efecto farmacológico es la reducción de los niveles plasmáticos de glucosa. Se absorben bien por vía oral, se administran preferentemente antes de las comidas, no se utilizan en embarazo porque pueden producir hipoglucemia grave al nacer. Las reacciones adversas son hipoglucemia, o sea, me fui para el otro lado, molestias gastrointestinales, aumento de peso, hipersensibilidad. La droga que no me acordaba el nombre era glibenclamida, ¿sí? O sea, la número 1 en todo este grupo es la glibenclamida. O sea, no siempre el paciente cuando cambia de glibenclamida a metformina o al revés, significa que el cuadro ha empeorado, sino que se está buscando cuál es el mejor tratamiento para ese paciente. Derivado de la meglitinida, ¿sí? En la secuencia no sulfonídica de la glibenclamida, se unen a receptores, pero en sitios distintos, con distintas afinidades y dependencia de la presencia de glucosa. Por lo tanto, tienen menos riesgo de las hipoglucemias, o sea, bajarla demasiado. Fármacos que disminuyen la resistencia a la insulina, ¿sí? Las biguanidas, como la metformina, no afectan la liberación de la insulina. Por lo tanto, no solo son efectivas para el tratamiento de la diabetes, sino que pueden también ser efectivas en la diabetes tipo 1, ¿sí? No solamente en la tipo 2, sino en la 1. Recomendados en diabéticos obesos, tienden a hacer que las células del cuerpo absorban la glucosa circulante, reduciendo la glucemia. No producen hipoglucemia, reducen la hiperglucemia basal. Basal es la que se mide, por ejemplo, en un análisis, cuando le dicen vengan ayuno de 12 horas y ahí le sacan sangre, esa sería la basal. Y postprandial, que es la después de comer. La administración es oral de 2 a 3 veces por día. Las reacciones adversas son gastrointestinales. La tiazolidenedionas, ¿sí? O como la glitazona o la pioglitazona. La pioglitazona es una de las más utilizadas. Son útiles cuando hay resistencia, reducen la glucemia basal y la postprandial. Están indicadas en diabetes tipo 2, en pacientes insulinos resistentes o mal controlados. Y ahí le decía que la más utilizada de estas tres que menciona es la pioglitazona. Fármacos que inhiben la absorción, ¿sí? Las carbosas, ¿sí? Inhibidores de la alfa-glucoxidasa, como la carbosa, disminuye la absorción de los hidratos de carbono. La aplicación es terapéutica en diabetes tipo 2, combinado o no con metformina, sulfonilurea o con insulina, o sea, se pueden hacer combinaciones de todos los tipos de medicamentos. Las reacciones adversas van a ser gastrointestinales, la flatulencia, gases, distensión abdominal, o sea, se hincha la panza, y diarreas. Bueno, vamos con la tiroides. En el tema de la tiroides, bajo la influencia de su hormona estimulante, ¿sí? La hipófisis le estimulaba la tiroides, produce. Vean, fíjense dónde está. Antes de pasar a esto, fíjense dónde está. Está en la base del cuello, ¿sí? Abraza a la tráquea, para que tengan una idea dónde está. Va a fabricar la hormona tiroxina, que es un aminoácido combinado con 4 átomos de yodo, que acelera la tasa de respiración celular. En algunos animales desempeña también un papel central en la regulación de la temperatura.
La hormona calcitonina en respuesta a los niveles crecientes de calcio. La acción principal de la calcitonina es inhibir la liberación del ion calcio por parte de los huesos. Si no hubiera calcitonina que frene la salida de calcio, tendríamos todos huesos frágiles, ¿sí? Y es lo que ocurre cuando aparece la osteoporosis, la vejez, en los casos de embarazo, ¿sí? Cuando la ingesta de la mujer embarazada es insuficiente, se saca calcio de los huesos para el bebé. Bueno, le decía que está en la base del cuello, tiene dos lóbulos, ¿sí? En la parte posterior, en el dibujito ustedes pueden ver ahí, 4 puntitos amarillos en la imagen, ¿sí? Esas son las paratiroides, o sea que están pegadas a la tiroides. Estas paratiroides están ubicadas por detrás de la tiroides, producen la hormona paratiroidea o paratormona, que desempeña un papel esencial en el metabolismo mineral, en especial en la regulación de los iones calcio y el fosfato en la sangre. Estimula la conversión de la vitamina D. Yo necesito vitamina D para que se absorba ese calcio, si no, no se absorbe, que a su vez produce un incremento de la absorción de los iones calcios del intestino. Reduce la excreción del ion calcio de los riñones, estimula la liberación en el torrente sanguíneo de calcio de los huesos. O sea que la paratiroides es la que controla el calcio en todo el cuerpo. Las enfermedades de la tiroides se pueden clasificar en hiperfunción, o sea, funciona demasiado, hipofunción, no funciona, y lesiones tumorales, o sea, que están relacionadas con algún tipo de tumor o cáncer. Vamos a la hiperfunción. Tenemos el hipertiroidismo, enfermedad de Graves o bocio tóxico difuso y bocio nodular tóxico. La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune, ¿sí? La hipofunción tiroidea. Tenemos hipotiroidismo, mixedema, cretinismo, tiroiditis crónica o enfermedad de Hashimoto. La enfermedad de Hashimoto también es autoinmune. Lesiones tumorales del tiroides. El término bocio se usa para describir cualquier aumento del tamaño de la glándula de tiroides. Vamos con el hipertiroidismo. El hipertiroidismo en la tirotoxicosis es el estado en el que se observa un aumento del metabolismo causado por niveles elevados de T3 y T4 libre. T3 y T4, la T4 es la tiroxina que fabrica la tiroides y la T3 es el precursor, o sea, el paso previo. Su causa más frecuente es la hiperfunción de la glándula tiroides, el hipertiroidismo. Por eso suelen, por costumbre, usarse ambos términos como sinónimo, aunque no es del todo correcto, pues puede haber tirotoxicosis sin que la glándula esté hiperactiva. El síndrome se caracteriza por nerviosismo, palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, fatigabilidad, debilidad muscular, pérdida de peso pese al buen apetito, diarrea, intolerancia al calor, piel caliente, labilidad emocional, o sea, cambios emocionales, alteraciones menstruales, temblor en las manos, alteraciones oculares y aumento del tamaño de la glándula. O sea que fíjense que el efecto que tiene la superproducción de la hormona afecta prácticamente a todo el organismo. La tirotoxicosis puede deberse a diversos trastornos. Hiperplasia difusa de la tiroides asociada a una enfermedad de Graves, ingestión de hormona tiroide exógena cuando yo tomo mucha tiroxina, nódulos de tejido hiperactivo que escapan al control de la TSH, o sea que tengo algún nódulo dentro de lo que es la tiroides que escapa a la función que tiene la TSH, que era la glándula que actúa de la hipófisis que actúa sobre la tiroides. Un bocio multinodular hiperfuncional. Es bocio es cuando crece, ¿sí? Se nota, digamos, bocio se llama el crecimiento notorio en el cuello que deja, digamos, como una pelota en el cuello. El adenoma tiroideo hiperfuncional es un cáncer y tiroiditis, que es inflamación de la tiroides. La tirotoxicosis, los efectos que tiene. Aumenta el gasto cardíaco debido al aumento de las necesidades de oxígeno de los tejidos periféricos
y al incremento de la contractilidad cardíaca, o sea que me acelera el corazón. Son frecuentes la cardiomegalia, o sea, agrandamiento del corazón. Puede generar una insuficiencia del corazón, como vimos en la clase pasada. La taquicardia y las palpitaciones también pueden producir arritmias. Por lo tanto, los pacientes que tienen hipertiroidismo deben controlar siempre su estado cardíaco. Otras manifestaciones orgánicas consisten en atrofia, se achica, de los músculos esqueléticos, a veces con infiltrados linfocitarios y osteoporosis, o sea que afectan a los músculos, al sistema inmunitario y a los huesos. Las alteraciones oculares forman parte del cuadro clínico sugestivo de hipertiroidismo. La estimulación simpática excesiva del músculo elevador del párpado superior provoca una mirada fija con ojos muy abiertos. ¿Sí? Ahora imágenes para que ustedes puedan ver. En el sistema muscular, la actividad excesiva del sistema nervioso simpático produce temblor, hiperactividad, labilidad emocional, ansiedad, incapacidad para concentrarse e insomnio. La enfermedad de Graves es la causa más frecuente del hipertiroidismo endógeno, esto es autoinmune. Se caracteriza por signos y síntomas del hipertiroidismo debido a un aumento difuso e hiperfuncional de la tiroides, oftalmopatía infiltrante que provoca exoftalmo, eso significa que el globo ocular se hincha y tiende a salir de la órbita, de la cavidad del ojo. Dermopatías infiltrante que solo afecta a algunos pacientes. Para que ustedes tengan la imagen, digamos qué significa, ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda lo que sería el exoftalmo, ¿sí? O sea, como el crecimiento del globo ocular. El bocio. El aumento de tamaño de tiroides o bocio es la manifestación más frecuente de enfermedades tiroides. Los bocios difusos o multinodulares reflejan alteraciones en la síntesis de hormonas tiroides. En la mayor parte de los casos se deben a dietas deficitarias en yodo. La tiroides está agrandada en forma difusa y simétrica. Normalmente va a ser la hinchazón en ambos lados. Cuando el bocio se da unidireccionalmente, quiere decir que uno de los nódulos es el que está afectado. En muchos casos, mediante el incremento del tamaño de la glándula, se logra producción normal de la hormona, restableciendo el estado eutiroideo, cuando las hormonas están en los niveles fisiológicos normales. En otros casos, este mecanismo que intenta compensar un déficit fracasa y a pesar del agrandamiento hay, de todas maneras, hipotiroidismo. El tipo de bocio puede ser difuso no tóxico o simple, afecta a toda la glándula sin nodulación, o sea, va a ir aumentando el tamaño en forma pareja. El bocio endémico se produce en regiones geográficas del mundo en las que el contenido de yodo en el agua, alimentos y suelos es muy bajo. En la Argentina teníamos ese problema, ¿sí? Bocio endémico, muy característico. Van a encontrar muchas personas mayores que, bueno, pero ahora están, digamos, con una edad arriba de 80 años, que presentan o presentaban un bocio muy marcado. Esto se solucionó sanitariamente agregando yodo a la sal común, ¿sí? Nuestra sal está agregada con yodo para poder suprimir o reemplazar, digamos, el yodo que no consumimos en la dieta. ¿Qué tipo de yodo necesitamos? De pescados marinos, ¿sí? Que nosotros no tenemos en nuestra zona. Todo el interior, digamos, que no está en contacto con el mar, tiene justamente ese inconveniente. El bocio esporádico es mucho menos frecuente que el endémico. Hay preponderancia femenina, con incidencia máxima en la pubertad y joven adultez, cuando la demanda de hormonas tiroideas aumenta. El bocio multinodular, los bocios simples con el tiempo pueden volverse multinodulares, pueden desarrollarse un único nódulo o muchos. Los nódulos pueden ser no tóxicos, ¿sí? O tóxicos. La hiperfunción puede estar restringida a uno o unos pocos nódulos. Los bocios multinodulares son los responsables de los agrandamientos tiroides más espectaculares, o sea, cuando me aparece, digamos, una hinchazón de un solo lado del cuello. Así es como se ve, digamos, una tiroide normal y una tiroide con bocio, el bocio que era simple, ¿sí? O sea, que va agrandando en general.
¿Qué pasa con el agrandamiento la aparición del bocio? Puede llegar a afectar la respiración de la persona o el dificultar tragar, ¿sí? Por eso en esos casos, digamos, se vuelve más urgente su tratamiento. El tratamiento del hipertiroidismo es crucial para la prevención de las complicaciones derivadas, como pueden ser enfermedad cardíaca o incluso da lugar a una situación de altísima gravedad llamada tirotoxicosis. Los posibles tratamientos de los que se disponen para esta patología son la cirugía, o sea, extirpar la tiroides completamente y después suministrar al paciente las hormonas que no va a producir. La utilización de yodo radiactivo, en este caso el yodo radiactivo que se utiliza se pega a la glándula y la anula, ¿sí? Y la medicación antitiroidea, que es una medicación del estilo medicación para cáncer, no es específicamente para eso, pero lo que hace es también frenar al crecimiento de la glándula. Para la elección, digamos, se tiene que tener en cuenta el estado general del paciente. ¿Por qué? Porque esta medicación antitiroidea, por ejemplo, tiene efectos adversos también muy marcados. El metimazol es la droga y uno de los efectos marcados que tiene es que promueve un estado de coagulación del cuerpo, o sea, formación de coágulos. Si estamos hablando de un paciente, como es mi caso, yo soy hipertiroidea y tengo coágulos, ¿sí? Tengo trombosis. En mi caso, esta medicación, por ejemplo, está descartada. Yo tengo que ir por la utilización de un yodo radiactivo o una cirugía. En este caso, seguimos todo así como estamos porque estoy ahora en un proceso trombótico y eso es lo que pasa a ser más importante. Las opciones en el mercado de medicamentos antitiroides son un beta bloqueador para controlar los síntomas inducidos por el aumento del tono adrenérgico. El beta bloqueador es para actuar en el corazón, ¿sí? La idea es sobre todo el tema de las taquicardias y las arritmias. Una tionamida para bloquear la síntesis de la hormona, ahí está el metimazol que le acabo de decir. ¿Sí? El carbimazol, el propiltiuracilo, estos son citotóxicos, ¿sí? Y lo que hace es detener el crecimiento de las células. Por eso se utilizan en cáncer también. Y un agente que inhiba la conversión periférica de la T4 en T3, ¿sí? O sea que inhiba, digamos, ese paso. También puede usarse yodo radiactivo que al incorporarse al tejido tiroideo anula la función tiroide durante unas 6 a 18 semanas. Vamos al otro punto, al hipotiroidismo. Este síndrome es causado por cualquier desarreglo funcional o estructural que interfiera con la síntesis de cantidad suficiente de las hormonas tiroideas. Al igual que sucede con el hipertiroidismo, puede ser primario, si obedece a una anomalía intrínseca de la tiroides, o sea, un problema en la tiroides, o secundario si se debe a una enfermedad del eje hipotálamo-hipófisis. ¿Sí? O sea, si yo tengo algún tipo de alteración, por ejemplo, un tumor cerebral que esté afectando a la hipófisis, al hipotálamo, que son las glándulas que la van a ir activando. Recuerden que siempre en todo lo que sea endocrinología venimos con una cadena de mando. Las causas. Primero, insuficiencia del tejido tiroideo. Cuando el tejido es insuficiente puede ser debido al desarrollo, se formó mal, debido a una lesión por radiación o por uso de yodo radiactivo sin darse cuenta, por una ablación quirúrgica, me sacaron, ¿sí? Ablación es cirugía, o por tener una tiroiditis de Hashimoto, que en este caso es autoinmuno, o sea, mi sistema inmunitario le está atacando. Cuando tenemos alteración de la síntesis de la hormona, puede ser por hipotiroidismo primario idiopático, o sea, funciona mal, defectos hereditarios en la biosíntesis, déficit de yodo en la alimentación o por la utilización de fármacos. Y tercero, las causas supratiroides, o sea, que no tienen que ver con la tiroides en sí, que se llama hipotiroidismo secundario y puede ser por algún tipo de lesión, ¿sí? En la hipófisis, que hace que reduzca la cantidad de TSH, que es la hormona que estimula la tiroides, o lesiones en el hipotálamo, que hace que reduzcan la producción de TRH, que era el factor que
estimulaba o inhibía a la hipófisis. O sea que tengan en cuenta siempre esta cadena de mandos en cuanto a las hormonas. Van a presentarse dos situaciones, el cretinismo y el mixedema. Vamos a ver qué es el cretinismo. Consiste en un hipotiroidismo que se desarrolla durante la lactancia o la primera infancia. Solía ser bastante común en determinadas regiones naturalmente deficientes en yodo, pero se ha reducido su incidencia gracias a la adicción de suplementos de yodo a la dieta. Las manifestaciones clínicas del cretinismo consisten en alteración del desarrollo del sistema esquelético, o sea, no crecen de tamaño, y del sistema nervioso central, que se manifiesta como un grave retraso mental, enanismo, cara tosca, o sea, ancha, protusión de la lengua ancha, semejante a los que tienen los síndromes de Down, y hernia umbilical. O sea que son todas características, digamos, que se van a presentar por esta falta de yodo y de hormona. El mixedema se aplica al hipotiroidismo que aparece en niños mayores o en adultos. En los adultos el cuadro evoluciona de manera insidiosa, o sea, cada vez más marcada, y suelen pasar años antes de alcanzar la gravedad suficiente como para despertar la sospecha clínica. Las manifestaciones del mixedema son lentificación de la actividad física y mental. Me cuesta arrancar, me cuesta hasta que coordino mi pensamiento. Fatiga generalizada, apatía, no tengo ganas de nada. Pereza mental, ¿sí? No quiero pensar, estoy cansada. Y que muchas veces se va a confundir con depresión. El lenguaje y las funciones intelectuales se hacen más lento. Hablo más lento, pienso más lento, ¿sí? Entonces, antes de un diagnóstico de depresión, porque el cuadro es muy semejante, hay que descartar todo lo que sea la parte hormonal. Los pacientes son distraídos, no toleran el frío y a menudo tienen sobrepeso. Hay reducción del gasto cardíaco, lo que afecta a la capacidad de esfuerzo. La caída de la actividad simpática se traduce en estreñimiento y descenso de la sudoración. La piel es fría, pálida, por la disminución del aporte sanguíneo. Se acumulan sustancias de la matriz extracelular como glucosa, aminoglucanos y ácido hialurónico en la piel, que es lo que nosotros vamos a ver como edema, ¿sí? Hinchazón. Bueno, cuando son de causa autoinmune, los trastornos autoinmunitarios de la tiroides constituyen un espectro muy amplio. Tenemos por un lado la enfermedad de Graves, caracterizada por el hipertiroidismo, que se encuentra en uno de los extremos, y tenemos la enfermedad de Hashimoto, caracterizada por hipotiroidismo en el otro. En ambos cuadros lo que se va a encontrar son anticuerpos en la sangre. O sea, es el sistema inmunitario que ya creó anticuerpos que reconoce a esta tiroides como algo extraño y la ataca. Para que ustedes entiendan esto que tiene que ver con las enfermedades autoinmunes, cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro detecta lo que me pertenece. Por ejemplo, yo soy Rosana y detecta cómo está formado todo mi cuerpo. Esa información se la da al sistema inmunitario. Y entonces tiene la orden, el sistema inmunitario es el que defiende. Y recibe la orden de, esta es Rosana, cualquier cosa extraña que entre, ataca. ¿Sí? Entonces es muy violento el sistema inmunitario para defender lo que considera que es la propiedad que tiene que defender, ¿sí? Al cuerpo. En estos casos de enfermedades autoinmunes, por algún motivo, el sistema inmunitario desconoce alguna parte del cuerpo y toma como que es extraño. Esto va a ocurrir siempre cada vez que ustedes se colocan algo extraño al cuerpo. Por ejemplo, un trasplante. Por eso se baja el sistema inmunitario con corticoides para que no rechace el órgano, ¿sí? Hasta que se le va dando pequeñas chances para que vaya como acostumbrándose. Si yo me coloco algún elemento, supónganse un piercing, algo,
va a generar también que el sistema inmunitario reconozca eso como extraño y que trate de atacarlo. Por eso se infectan las heridas, es muy importante cuidar, taparla, mantenerla aislada de infecciones y demás. Esto va a ocurrir siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario defiende. En estos casos, lo que hace enfermedades autoinmunes porque se enloquece, ¿sí? De una manera y ataca al propio cuerpo que debería defender. Por eso estas enfermedades no son contagiosas, ¿sí? Tanto la enfermedad de Graves como la de Hashimoto tienen tendencia a ocurrir junto con otros desórdenes autoinmunes, tales como la anemia perniciosa, el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea, la diabetes mellitus y la enfermedad de Addison, ¿sí? Son distintas enfermedades que van a atacar la sangre, la piel, los huesos, ¿sí? La diabetes ataca la sangre también y la enfermedad de Addison que ataca al riñón. Las neoplasias, cáncer. Los nódulos solitarios son más frecuentes en mujeres que en varones y su incidencia aumenta con la edad. ¿Sí? O sea, es más probable que las mujeres tengan cáncer. La mayoría de los nódulos palpables son lesiones benignas. Los nódulos solitarios tienen más probabilidades de ser neoplásicos que los nódulos múltiples. Los nódulos de pacientes jóvenes tienen mayores probabilidades de ser malignos. Los nódulos en varones tienen más probabilidades de ser malignos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más raro que aparezcan en los hombres y por eso cuando aparecen normalmente son malignos. Para el hipotiroidismo, ¿qué voy a usar de tratamiento? La tiroxina, ¿sí? Que químicamente, digamos, o de la industria farmacéutica, se utiliza la forma levógira, ¿sí? La levotiroxina. Cuando ustedes ven la palabra levo y dextro, ¿sí? Adelante de una palabra, significa la forma de girar en el espacio, ¿sí? Levo hacia la izquierda, dextro hacia la derecha, ¿sí? Entonces es la forma que tiene la molécula de moverse. Bueno, ahí terminamos. Espero que lo hayan entendido. Si tienen alguna duda o demás, me avisan y yo no tengo inconvenientes de aclararles. Esto era, bueno, cumpliendo la promesa que le hice a la compañera en la clase pasada. Bueno, que tengan buena semana y recuerden mandarme sus trabajos antes del sábado.